carácter. Entonces, ¿cuál es la manera en la que nosotros cooperamos con el Espíritu Santo? Ahora sí que flojitos y cooperando. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Aquí está lo que yo soy, Padre. Tómame, obra tú en mi vida. Obra tú. Y entonces, aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, porque entienda bien esto, tú no eres salvo por un esfuerzo que hiciste, porque si no, entonces la salvación dependió de ti, de tu esfuerzo. Pero tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Entonces, por eso vemos a muchos creyentes que conocieron del Señor en el mismo tiempo, pero hay unos que han crecido más que otros. ¿Por qué? Porque hay unos que se han esforzado, que han cooperado más, que le han dicho al Señor, Señor, aquí está mi vida, úsame. Y hay otros que han sido más renuentes, más duros y se resisten más a obedecer la palabra. Esa es la única diferencia. Porque es como los dos que edificaron su casa. Me gusta decir esto, ¿verdad? Me gusta decir que iban a la misma iglesia, cantaban los mismos cantos, escuchaban la misma predicación, pero uno hacía lo que la palabra decía y otro se hacía. ¿De cuál eres tú? No me contestes, por favor. Así de que la palabra nos dice que hagamos todo con esfuerzo, ¿sí? En nuestro crecimiento para llegar a ser como Jesús. Uno no se sienta simplemente a esperar que suceda. Porque en la vida cristiana se necesita esforzarse. ¿En qué sentido? Esforzarse en hacer morir lo terrenal en nosotros. Esforzarse cada día en buscar de Él. Esforzarte cada día en vivir en su manera, a su palabra, en eso. Y la palabra nos habla de eso, del esfuerzo, de nuestra parte por buscar agradarlo a Él. Y ¿sabes algo? Cuesta, pero vale la pena. Muchos de ustedes se esforzaron para venir hoy, ¿no es así? Algunos no, porque ya esto es parte de ustedes, de su vida, y están esperando que llegue el día en que nos reunamos para buscar de Él. Y hay otros que apenas están empezando y dicen, ay, híjole. Pero vas creciendo. Cada día vamos creciendo. Entonces, vamos a ver aquí en este punto número 2, 3 responsabilidades para llegar a ser como Cristo, basados en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. 3 áreas en las cuales vamos a crecer para llegar a ser como Cristo Jesús, en las cuales debemos de cooperar. Y lo primero que vamos a ver, bueno, el texto dice, arrojen de ustedes su vieja naturaleza tan corrompida y tan llena de malos deseos. ¿Cómo está nuestra naturaleza? Corrompida y llena de malos deseos. Dice, renueven sus actitudes y ya hemos hablado de eso, lev en hebreo, ¿sí? Corazón, pensamientos. Y pensamientos, sí, revístanse de la nueva naturaleza, sean ¿qué? Diferentes, santos y buenos. Es una versión parafraseada, está muy bonita. Entonces, eso es lo que dice el texto de Efesios. Ahora vamos a ver cómo es esto. Número 1, lo primero que hay que hacer es abandonar nuestra manera antigua de actuar. ¿Cómo era tu manera antigua de actuar? Egoísta, borracho. En los vicios, borracho. Mal hablada. Mal hablada. Estoy escribiendo. Mal hablada también. Mal hablada. Orgullosa. Fiestera. Rencorosa. ¿Cómo? Rencorosa. Rencorosa. Está chiquita.
De todo. De todo, para no regerrarle, ¿va? De todo. Ay, no sé. ¿No sabe? Impulsiva. Ah. Ok, entonces fíjese bien en esto. Abandonar nuestra manera antigua de actuar. La manera antigua, o sea, cuando vivíamos sin conocer a Cristo, esa manera en la que vivíamos nos ayudaba en nuestra relación con las personas que nos rodeaban, nos ayudaba a vivir en armonía con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, con Dios. No, nos alejaban más. Por eso lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Abandonar nuestra manera antigua de actuar. Dice el texto claramente: arrojen de ustedes su vieja, pero la vieja ¿qué? Nada. Su vieja naturaleza. No voltee a verla y diga, pues ni modo, mi amor. No. Su vieja naturaleza tan que corrompida y tan llena de malos deseos. Así está nuestra vieja naturaleza. Por eso es que cada día tenemos que despojarnos de eso, porque muchas veces va a venir la tentación, van a venir esos deseos, de volver a hacer lo que hacíamos antes. Pero tenemos cada día que arrojarlos y sacarlos de nosotros. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Número 2, cambiar nuestra manera de pensar. O sea, renovar sus actitudes y sentimientos. Dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Ese es Romanos 12:2. Es uno de mis textos favoritos. Cambien su manera de pensar, porque es de la única manera en la cual va a cambiar tu manera de vivir. Porque lo que tú eres es por lo que tienes aquí en la cabecita. Entonces, cuando tú cambias tu manera de pensar conforme a lo que dice la palabra, vas a cambiar tu manera de vivir. ¿Sí? Y entonces, dice, cambien su manera de vivir, de pensar, así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que lleguemos a ser como su Hijo. Esa es la voluntad del Padre. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Ahora, cuando habla ahí dice, ¿cómo dice en la Reina Valera? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice, esa palabra transformaos viene de una palabra griega que es metamorfosis. Que metamorfosis tiene que ver con un cambio, una transformación. Metanoia, un cambio en la manera de pensar. Metamorfosis es una transformación que tiene que ver con un cambio. Así de que tú y yo somos llamados a eso. Algo bien interesante en esto es la metamorfosis, por ejemplo, de la oruga para llegar a ser una mariposa. Pasa por ese proceso de metamorfosis. Y tú antes eras un gusano que te arrastrabas. En Cristo Jesús vienes y Él empieza a hacer en ti un cambio en tu vida, una metamorfosis. Así de que esa oruga, cuando pasa por esa metamorfosis, cambia y ahora es una bella mariposa. No puede volver a ser oruga. Si tú vienes a Cristo Jesús y realmente entregas tu vida a Él y crees en Él, no puedes llegar a ser el mismo. Porque Él empieza a hacer un cambio en tu vida. Y a lo mejor de repente tienes ataques y tienes problemas, pero vas a regresar. Vas a regresar. Porque tu vida le pertenece a Él. Así de que cambiar nuestra manera de pensar. Número 1, ¿qué hay que hacer? Despojarnos de qué?
de esa vieja naturaleza, de esa vieja manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar. Y número 3, vestirnos con el carácter de Cristo. Sí, revístanse de la nueva naturaleza, sean diferentes, santos y buenos. ¿Se da cuenta? Eso se trata de ir caminando en Cristo Jesús. Se trata de buscar vivir por Él y para Él. Por Él y para Él. Entonces, es vestirnos con su carácter. Tu carácter es la suma de tus hábitos. Es lo que tú eres realmente. Es la manera en la que te conduces habitualmente. Cuando vas manejando en la calle, se manifiesta tu carácter. Lo que eres realmente. Ok, vamos a continuar. Número 3, vamos a ver qué es lo que usa Dios para moldearnos. Siempre Él tiene herramientas. Cuando tú quieres moldear algo, siempre vas a usar herramientas. Va a haber algo que vas a usar para moldear las cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios usa para moldear nuestras vidas? Su palabra. Usa su palabra. O sea, estas 3 condiciones son indispensables para el desarrollo del carácter. Y vamos a ver, lo primero es ¿qué? Su palabra. Y cuando hablamos de su palabra, estamos hablando de toda la Biblia, no nada más de una parte. Estamos hablando de todo. Y su palabra nos proporciona la verdad que necesitamos para crecer. ¿Cómo debes de comportarte? ¿Cómo debes de vivir? ¿Cómo debe de ser el esposo con la esposa con el esposo, con los hijos, con los padres? ¿Cómo debe de ser nuestra relación con lo que nos rodean? Aquí está la palabra. Aquí está en la palabra. Cómo debemos de vivir está en la palabra. Así que una de las primeras herramientas que Dios emplea para cambiar nuestras vidas, para cambiarnos y formar nuestro carácter, es su palabra. Es por eso que lo que estudiamos es su palabra. Y siempre que nos reunimos y que estudiamos, vemos un montón de textos, porque se trata de su palabra, no de rollos mareadores. Se trata de lo que dice su palabra, de la enseñanza que está ahí en su palabra para transformar nuestras vidas. ¿Qué otra cosa usa Él? A las personas. O sea, nos proporciona el apoyo que necesitamos para crecer. ¿Cómo que usa a las personas? Oh, sí. A esa persona que te hace enojar, que te hace sentir mal. También a esa persona que te anima, que te alienta. Pero toda la gente a tu alrededor, Él la usa. A ese que dices, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor? Él lo está usando para formar tu vida. ¿Sí tienen gente así? Sí, y estoy seguro que tú eres una de ellas también. Porque todos somos así. Yo soy una piedra en el zapato para muchos. ¿Sí? Pero Dios nos usa a todos para formar el carácter en los demás. Fíjense, esto es algo bien interesante. Hay gente que cree que para poder consagrarse a Dios tienen que irse a un lugar lejano y solitario, y entonces viven en la copa de un árbol, en lo alto de una montaña, en una isla desierta, para que no lo hagan pecar los demás. No, debes de entender que debes de relacionarte con gente, porque toda esa gente Dios la está usando para formarte. El problema no es el esposo que tienes.
El problema no es la esposa que tienes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? El problema no es él, no es ella. Es cómo estoy tomando las cosas. ¿No estás entendiendo que el Señor lo está usando, la está usando para formarte? Entre más rápido te tomes la medicina, ¿qué va a pasar, doctora? Más rápido te alivias. Pero hay gente que no, ay, no, sácate por ahí, quítate. Señor, ¿por qué? Acéptalo, tómalo, disfrútalo. Las circunstancias es otra cosa que usa. Nos proporciona el ambiente para practicar la semejanza de Cristo. ¿Cómo las circunstancias? Y que de repente problemas en el trabajo, se te descompuso el coche, se amoló la lavadora, se quemó el refrigerador, se cayó la pantalla, se acabó el gas. Son circunstancias. No se vende, ¿sí? No llegó lo que pediste, etcétera, etcétera, etcétera. Las circunstancias es algo que Él usa para formar tu carácter. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que sucede en torno a tu vida, no es que el Señor esté en tu contra, es que te está formando. Te ama y quiere que seas como tu hijo y te está formando porque te está puliendo. Y entre más te duela, pues es porque hay más que pulir. Aush, mami. Entonces, de eso se trata. Él está obrando en tu vida y está formando el carácter de Cristo en ti. Fíjense ahora. Si tú estudias y aplicas la palabra de Dios, si te relacionas con otros creyentes y aprendes a confiar en Dios, en las circunstancias difíciles llegarás a ser más como Jesús. Ahí están las tres cosas. Llegarás a ser más como Jesús. Muchas personas creen que lo que se necesita para ser más como Jesús es conocer la Biblia. Y entonces conocen la Biblia. Tienen un cabezón así porque conocen la Biblia, saben lo que dice Mateo, lo que dice Juan, lo que dice Apocalipsis, lo saben, la conocen, la estudian, pero no la practican, no la viven. Y piensan que solamente por eso, por el estudio, muchos creen que por orar mucho y entonces oran y ayunan, pero no terminan de cambiar. ¿Por qué? Porque no es eso nada más. Son varias circunstancias las que Él usa para formar nuestras vidas. Por sí solo nunca cambiarás. Él va a usar todo lo que sucede en tu entorno para formar tu vida. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria e individual. No puedes llegar a ser como Cristo en aislamiento. Debes de estar cerca de otras personas. Y regularmente esas otras personas, pues no es lo mejor que quisiéramos. En tu trabajo, en tu casa. ¿Cuántos tienen problemas en su casa? Dos nada más. No, todos, ¿no? En un momento dado. Bueno, todo eso el Señor lo quiere usar para algo. Ahora de repente quiero decirles algo. ¿Cuántos hemos fallado? ¿Cuántos hemos fallado en ese trato? Y le gritamos y le decimos, pues lárgate, pues me voy, suéltame. ¿No? Y hemos fallado. Bueno, déjame decirte algo. Lo único que demuestra eso es que tenemos que trabajar más en esas áreas. No te condenes ni te des golpes de pecho. Empieza a cambiar esas áreas.
trabaja más en eso. Cuando fallas en un área en tu vida, trabaja en esa área. Preséntala delante del Padre y dile: ayúdame a cambiar esto en mi vida, Señor. Reconozco que soy un absoluto cascarrabias. Empieza a trabajar en eso. Entonces, la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús amó. No puedes practicar esta disciplina si no estás en relación y contacto con otras personas. ¿En qué se resume todo? ¿En qué lo resumió Jesús? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Todo eso, ahí incluye todos los mandamientos. No es de que haya quitado los mandamientos, no, él dijo, se resumen en esto. Porque cuando tú amas a Dios, vas a buscar honrarlo. Cuando amas a tu prójimo, no vas a dañarlo, ni vas a hacer algo contra él. Entonces, para poder manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas, necesitamos de nuestro prójimo. Ponle la mano hacia el lado y dile: eres un instrumento de Dios, chiquito, chiquita. Eres un instrumento de Dios. ¿Cómo te ha usado el Señor para formarme? ¿Verdad que sí? ¿Sí lo ven de esa manera? O sea, no lo vean así como que se me hace que este es un enviado del diablo. ¡No! Ok, vamos a continuar, miren. Llegar a ser como Cristo es un proceso largo y de lento crecimiento. Es poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ven a mi hijo, ve qué grandote está. Nació chiquito. Sí, de hecho medía 46 centímetros, si mal no recuerdo. Sí, y pesaba 2 kilos 600. Era chiquito. Igual Dani, por 1 o 2 centímetros, y por peso igual, unos gramillos más. Pero empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que le dije: hey, stop. No más. No tienes permiso de estar más alto que yo. Sí. No, todavía no, no. Se tiene que poner tacones. Pero es un proceso el crecimiento. Igualmente en Cristo Jesús es un proceso. Es un proceso. Entonces, es un proceso. La madurez espiritual no es instantánea ni automática. O sea, no es de que hoy conoces del Señor, te conviertes a Él y mañana ya. Aleluya, aleluya. No, es un proceso. Y algunos, como son muy cabezones, tarda más el proceso. ¿Cuántos dicen ay, amén? Sí. Entonces, es un desarrollo gradual y progresivo que llevará el resto de tu vida. El Señor te va a ir preparando y te va a ir formando cada día hasta que venga por ti. ¿Sí? Así de que, ánimo, 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 mis hermanos, ánimo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos como más duros. No, no dice más duros, dice maduros. ¿Como quién? Como Cristo, y compartamos su perfección. Es un proceso que irá. Cada día iremos creciendo. ¿Cuántos sinceramente podemos ver unos meses atrás, unos años atrás y decir, ha cambiado mi vida? Lo ha cambiado. Quizás todavía tengo muchos errores y deficiencias, pero no soy el mismo. ¿Cuántos pueden decirlo?
Gloria a Dios. Eso me da ánimos, porque porque de eso se trata, de que Él sea obrando. Sí, Dios los está usando para formarme, Padre. Entonces, es un proceso y esto va a seguir obrando, va a seguir esta obra transformándonos cada día, trabajando en tu carácter, trabajando en diferentes áreas de tu vida. Pero todo es por tu bien. Mujeres, ¿cuántas quieren ver un cambio en su matrimonio, en sus esposos? Aleluya. Comienza entonces tú. Sí, porque a veces decimos, no, este no cambia. Acuérdate, cuando tú señalas para allá, un montón de allá arriba están, ay chiquilla, mira, límpiate ahí, ya te está escurriendo. Entonces tiene que haber ¿qué? Un cambio. Tú tienes que cambiar no porque él cambie o ella cambie, sino para agradar a mi Señor. Por Él. De tal manera que la gente que te rodea pueda ver y decir, wow, realmente Dios existe. Sí. ¿Cómo vas a manifestar su poder, su grandeza si sigues siendo igual? El carácter de Cristo se va a ver en ti. Por eso la gente va a decir, algo sucedió. Oye, háblame de lo que pasó en ti. ¿A dónde vas? ¿Con qué chamán fuiste? Y entonces ahí le sueltas la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate bien en esto está bueno, ¿eh? Dios está más interesado en construir tu carácter que en cualquier otra cosa. Dios está interesado en eso, en construir tu carácter. Por ejemplo, a veces nos preocupamos mucho cuando Dios parece estar distante con respecto a ciertas cosas como ¿qué carrera profesional debo de elegir? ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué voy a trabajar? Y estamos muy preocupados en eso. Y qué bueno, pero no te preocupes, ocúpate. Pero a veces creemos que eso es muy importante en el sentido de que es lo más importante de nuestras vidas. Y no, Dios está más interesado en tu carácter que en cualquier otra cosa. Elijas lo que elijas, lo que a Dios le importa es que lo hagas como para Él y no para los hombres. Lo que hagas, si te dedicas a la limpieza en una casa, hazlo bien, hazlo como para Dios y no para los hombres. Si trabajas en una oficina, hazlo bien. Donde estés, donde te muevas, donde trabajes, hazlo como para Dios y no para los hombres. Así de que esto es algo importante. Elijas lo que elijas, a Dios lo que le importa es lo que hagas como si lo hicieras para Cristo. Así lo dice la palabra, ¿sí? Así lo dice. Dios está mucho más interesado entonces en lo que haces, en lo que eres que en lo que haces. Porque a veces creemos que quiero hacer grandes cosas para el Señor. Y suena bonito eso, ¿verdad? Y a lo mejor hasta decimos, vamos a hacer grandes cosas para el Señor. Y la gente que dice, vamos a llenar el estadio Jalisco para el Señor. Suena bonito. Y el Señor dice, híjole, ya me diera con que vivieras cada día para mí. O sea, yo no te estoy pidiendo que hagas eso. Entrégate a mí, yo estoy interesado en tu carácter. Tú quieres hacer muchas cosas para mí cuando lo que yo te pido no lo haces. ¿Aló?
¿Cierto o no? Dios no te pide mucho. Él te pide todo nomás. ¿Sí? Así que Dios está más preocupado en tu carácter que en tu carrera profesional. Dios está más preocupado en eso. No es que no le interese, claro que sí, pero para Él es más importante trabajar en tu carácter. Y carácter es lo que tú eres. Así de que Dios está mucho más interesado en lo que eres, no en lo que haces. Romanos 12:2 parafraseado, fíjense, dice: no se acomoden también a su cultura, que se conformen a ella sin siquiera notarlo. Chequen eso. Nuestra cultura. Hoy en día nuestra cultura está cada vez más corrompida. La libertad de género, ¿sí? Los jóvenes destrampados, acostándose cuando quieren, con quieren, donde quieren, ya hasta en los coches, ¿verdad? O sea, vemos que nuestra sociedad va cada vez más a la ruina. ¿Y sabes algo? Ora por tu sociedad, sí, pero precisamente déjame decirte esto y escúchenme bien. Él está interesado en tu carácter, que sea el carácter de Cristo en ti, porque es en medio de toda esa oscuridad donde va a brillar su gloria a través de tu vida. Es eso. Y si Él está permitiendo que nuestra sociedad se vea tan sucia, tan corrompida, en maldad, en pecado, no es porque se ha olvidado de nosotros como sus hijos, es porque quiere que sus hijos brillen, que se manifieste el carácter de Cristo a través de sus vidas. Así que la pregunta es: en tu trabajo donde hay pecado, hay maldad, fornicación, hechicería, maldades, donde hay robo, donde hay todo eso, ¿estás brillando? O sea, ¿se está manifestando el carácter de Cristo en ti o eres uno más del montón? ¿Ya ven? Por eso es de que el Señor está interesado en eso. Muchos creen que Cristo vino a morir en una cruz para que tengas una casa nueva, para que tengas un coche nuevo. Mentiras del diablo. Él quiere transformar tu vida. Él quiere darte esa verdadera vida, que puedas manifestar su gloria, su presencia, su poder a través de tu vida, y que toda la gente que te rodea vea que Él es real y verdadero, que Él es Yahweh de los ejércitos. De eso se trata. De eso se trata. No un cristianismo cómodo, con predicadores y profetas de almohadilla. Acomódese a gusto para que escuche el mensaje rico. No, Él viene y nos incomoda. Y si tú te incomodas con esta enseñanza, qué bueno, porque de eso se trata. De eso se trata. Porque eso es lo que hace su palabra en nuestras vidas, para movernos y llevarnos a caminar hacia Él, a más. Por eso dice: no se acomoden también a su cultura, que se conformen a ella, como sin siquiera notarlo, y de repente nos encontramos haciendo lo que todos hacen. ¿Qué tiene de malo? O sea, todos lo hacen. Y entonces nuestros jóvenes de repente andan hablando como todos. Ay, güey. Por favor. ¿Qué tienes en la cabeza? O eres o no eres. O te haces. ¿Aló? ¿Sí? Y entonces empiezan a conformar. Y como ahora se anda usando que la mitad de verde y la mitad de azul, pues ya también anda el muchacho así, peace and love. Y como ya se está usando que todos, un tatú, pastor, ¿me puedo hacer un tatú? Es un tatuaje. La estrellita de David. Un Cristo te ama. ¿Por qué te quieres conformar
a lo que hacen los demás. ¿Qué tiene de malo? Dicen, ¿no? Hay una agarradera de esas para los puercos. O sea, sí, o sea, o en la lengua, ¿verdad? O sea, si alguien me está escuchando y lo hiciste antes de conocerlo a él, bueno, pues fue antes de conocerlo, pero si ahora lo conoces, ¿por qué te tienes que conformar a lo que hacen los demás cuando la palabra dice, no te conviertas a ellos, sino que ellas se conviertan a ti? Mi vida, ¿qué estás haciendo? ¿Aló? ¿Somos o nos hacemos? Pero continúa el texto, todavía no termina, ¿eh? Dice, en cambio, fíjense bien, en cambio, en lugar de conformarte y de ser como los demás, en cambio, pongan su atención en el Facebook, en el internet. Pongan su atención en Netflix porque hay unas series bien buenas, ¿verdad, Gar? La carrilla. Sí hay buenas, ¿no? Pero o sea, tu atención allí. Y a veces le prestamos más tiempo a eso. ¿Qué tal el WhatsApp? Yo nomás los veo que les brincan los dedos. A veces me desesperan tanto. A veces veo a Claudia, a veces mi secre, ¿va? Mi secre. Tengo una secretaria que me puedo sentar en las piernas. Yo siempre les presumo eso. El otro día estaba ahí en la oficina y entró y le dije, ven mi amor, siéntate aquí, chiquito. Dice, no seas payaso, no tengo tiempo. Le digo, ya me está regañando. Y a veces pasamos tanto tiempo en esas cosas y cuando se trata de leer la palabra, de estudiar la palabra, de orar con la familia, ay no, estoy cansado. Por favor, ubícate. Deja que Él trabaje en tu carácter. Se me hace que ya me tardé mucho, ¿va? Ya vio que salieron los niños. Dice, serán cambiados de adentro. Deja que Él haga esa obra en ti. Y bueno, Jesús no murió en la cruz únicamente para que pudiéramos vivir cómodos y bien adaptados. O sea, Él te va a dar comodidad, sí te la puede dar. Así como no puede. Y si te la da, qué bien, felicidades. Y si no te la da, qué bueno. Porque a final de cuentas nuestras vidas son de Él. Y aquí estamos de paso. Lo que importa es la eternidad. Recuerda lo que siempre te digo, dentro de 1,000,000 de años, dentro de 1000 años, lo que importa realmente, lo que va a importar realmente, no es lo que hiciste en esta tierra, cuántos coches tuviste, cuál fue tu carrera, en qué trabajabas, tus logros. Lo que va a importar es dónde estás pasando tu eternidad. Y eso es determinado por lo que hoy estás viviendo, en quién estás confiando, de quién estás dependiendo. Eso es. Así de que Jesús no murió en la cruz únicamente para que podamos vivir cómodos y bien adaptados. Su propósito va mucho más a fondo. O sea, Él quiere hacernos como Él mismo antes de llevarnos con Él. Él está trabajando en eso. Te está formando, te está haciendo como Él. Así de que este es nuestro privilegio principal, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino final. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y aunque no digas amén, de todos modos así es. Porque es lo que su palabra nos enseña. Ayúdenme los músicos, por favor. Quiero dejarles este versículo para memorizar.
dos versículos, Efesios 4, versículo 22 y 24, que dice: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.